Ya, soy Rina y hoy vamos a reaccionar a FNAF Mató el género del terror, hecho por Belce. Bueno, recuerden que si quieren más videos así, tienen que apoyar y de paso se los voy a agradecer muchísimo. Bueno, sin más preámbulos, vamos con el video. Un tema bastante recurrente en la actualidad acerca del mundo de los videojuegos, concretamente referente al género del terror, es acerca de si realmente FNAF, Five Nights at Freddy's, mató o más bien metamorfoseó el género del terror de una forma radical. Y es que existe Puedo la ser. creencia de que los videojuegos de terror cambiaron completamente a peor una vez que comenzó la fiebre de los animatrónicos, pero ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, veamos. FNAF fue un fenómeno de masas desde su primera entrega en 2014. Scott La Cawthon, verdad. el creador, apostó todo con este videojuego. Este agradable y querido por todos Scott venía de desarrollar juegos con temática bíblica. Sí, esto ya sé que lo sabe casi todo el mundo, pero Sí. siempre es divertido recordarlo. Solo por ti, Scott. ¡Viva Cristo Rey! Y por alguna ¡Viva razón Cristo! decidió aventurarse a crear un videojuego de terror point and click bastante simple, donde eres un guardia y eso, tienes que cuidar de la pizzería y sobrevivir a los simpáticos animatrónicos. Me considero un gran fan del universo Fazbear Pizza, sobre todo de su lore, que aunque se haya vuelto excesivamente enrevesado luego de Security Breach y los libros, me sigue gustando. A pesar de esto, llamar a FNAF juego de terror es decir demasiado. Para mí un videojuego de terror debe ser más que jumpscares y ya. Creo que todos podemos estar de acuerdo Yo, en que los jumpscares son el yo. tipo de terror más barato que existe. Puede De ser. hecho, yo insisto en que para mí los jumpscares y screamers no son terror, porque no te causan miedo. Lo único que generan en ti es una reacción natural a un estímulo, en este caso, un sobresalto por sorpresa. Sentir miedo es una cosa muy diferente a tener un sobresalto por acto reflejo. Sentir miedo es algo mucho más profundo en nuestras mentes. Tener miedo es algo que no te dejará dormir por la noche y que te ¿Verdad? obligará a tener la luz encendida. Jugar FNAF no hace que pases mala noche, porque simplemente tienes un jumpscare, tu corazón se acelera por un par de minutos, vuelve a su ritmo normal y ya te olvidas, porque no te han asustado, solo te han sorprendido. Para que un juego de terror sea bueno, debe tener recursos más allá de acelerar tu corazón momentáneamente. Debe tener una atmósfera, un soundtrack, unos escenarios, unos personajes, una historia que te hagan incomodar ¿Verdad? y voltear de vez en cuando a comprobar que no hay nadie atrás de ti. Y que cuando vayas a la cama te acuerdes de lo que has estado jugando. Y de mí, por favor, acuérdate de mí. No mames, qué mío. Teniendo esto en cuenta, podemos volver a 2014. FNAF se hizo un fenómeno imparable. Güey, El literal es contenido lo en que internet siempre se digo. inundó con este videojuego. Gameplays, teorías, animaciones, canciones, incluso. Hola, Scott, que creo que fue adicto al trabajo durante un hermosa tiempo buenas llegué considerable. cuando decías pirimpín. Oli, oli. El contenido en internet se inundó con este videojuego. Gameplays, Sí. teorías, animaciones, canciones, incluso. Scott, que creo que fue adicto al trabajo durante un tiempo considerable, no tardó en sacar Sí. la secuela. Sí, esa que nos hizo querer culiarnos a una gallina. ¿Qué? ¡No! ¿Solo yo? Pues vale. Ay, a veces pienso que somos Deimos y yo contra el mundo. Pero no solo es que Scott sacara juegos como un toro sin usar pastillas. Es que además la comunidad empezó a sacar fangames como locos. Algunos en el universo de FNAF y otros en un universo completamente diferente. Pero vamos, que la inspiración no se podía negar. Se vio que el tipo de videojuego de terror más rentable en estos tiempos eran este tipo de videojuegos casi más dirigidos a niños que a adultos, con animalitos así medio diabólicos, jumpscare y un lore oculto. Lo contrario a lo que estábamos acostumbrados en el género. Pero un factor a tener en cuenta, Bueno, y que es totalmente ¿verdad? innegable, es que la principal razón por la cual FNAF se convirtió en lo que es a día de hoy fue por los youtubers. FNAF, a diferencia de videojuegos de terror más clásicos, es perfecto para hacer vídeos divertidos e incluso streams, mientras que los videojuegos de terror, entre Cierto. comillas, de verdad, suelen ser lentos, incómodos, etcétera, puesto que deben construir una atmósfera que te aterre y no se prestan a que Fernanfloo grite mientras los juega. No son buenas opciones para la creación de contenido, sobre todo para los niños, que no les va a gustar un juego en el que tarda mucho en ocurrir cosas terroríficas o en salir bichitos en pantalla y tal. Ellos quieren a Freddy gritando y con eso es suficiente. Por eso, si nos paramos a pensarlo, FNAF es completamente opuesto a videojuegos de terror tipo Silent Hills, que es un juego que se construye poco a poco y que no es para todo el mundo. Y definitivamente ¿Verdad? no son para niños. Esta ¿Verdad? influencia de crear videojuegos de terror ya no para adultos que quieren una experiencia Ya, pa' psicológica acá. tétrica que los haga asustarse hasta el fondo de sus almas, sino de crear videojuegos para niños y para que los youtubers creen contenido para niños, cambió el terreno Sí. por completo, haciendo que el género se fuera por esta vertiente, creando videojuegos infames como
Poppy Playtime, que ese sí que me parece la representación de todo lo que está mal en el género, una historia vaga y mediocre, una jugabilidad pobre que consiste en hacer puzzles de relleno y sobre todo, un terror basado en que peluches estúpidos creados para vender merchandising te persiguen, videojuegos carentes de alma, de corazón y de pasión, totalmente vacíos, creados simplemente con el objetivo de generar miles de vídeos en YouTube y que los niños le pidan a sus papás que les compren el peluche del Oogie Boogie ese de los putos cojones o como se llame el fétido azul. Esta es la situación del género. Fétido azul. Los videojuegos de terror real que aparecen son bastante ignorados, puesto que no tienen peluchitos ni muchos jumpscares. A ver, es verdad. A ver, yo soy muy miedosa. Y, por ejemplo, uno de los mejores juegos uno de los mejores juegos, a mi opinión, puede ser Phasmophobia. Porque Phasmophobia igual te da lo mismo, esa sensación de tensión. Aunque a mí Phasmophobia en lo personal no me causa miedo. Pero aparte de eso, creo juegos así que me den bastante miedo, no, la verdad. No, pero sí es cierto lo que dice de Poppy Playtime, que la verdad es que su historia es muy vaga, como que la verdad tenían un buen margen para que ocurriera algo bueno, pero la verdad, por ejemplo, en ese juego, en el 1, lo único que interesante que pasa es lo de Oogie Woogie, o esa mierda, de Oogie Woogie. Entonces, y en el segundo, pues sí hay un poquito más de terror, pero en el primero literalmente lo único que hay de terror es eso. Y la verdad, sí, la historia está muy mal contada, nunca avanzan, las personas no pueden hacer teorías porque el juego no avanza, you know. Entonces, Y los que triunfan son estos sucedáneos de FNAF como Poppy Playtime. Franquicias como Resident Evil ya se dieron por vencidas. Por eso Resident Evil 8 está enfocado en la acción. Y aún así, el Resident Evil 8 es muchísimo más terrorífico que estos juegos pedorros como Poppy Playtime. La tengo con Poppy Playtime, El putísimo bebé mutante de la casa de las muñecas fue la segunda experiencia más horrible que he vivido con un mando entre las manos. La primera fue cuando me enfrenté contra un asiático en Dragon Ball FighterZ. Pero, ¿podemos realmente culpar a las compañías de hacer esto? Obviamente no. Al público se le da lo que el público quiere. El género del terror siempre ha sido de nicho. De hecho, la gran mayoría de videojuegos de terror de culto en su día ni siquiera vendían bien, o vendían lo justito para no considerarse fracasos comerciales. Entonces es totalmente entendible que estén sacando videojuegos que, en fin, venden, porque es un producto comercial y es lo que toca. No se puede hacer mucho al respecto. Solución, pues apoyar los videojuegos de terror que te gusten comprándolos. Esa es la mejor forma de apoyar un producto. Se van a estrenar los nuevos Silent Hill, donde veremos si han sido capaces de mantener la esencia o han decidido irse por el camino fácil. Recordad no tener las expectativas demasiado altas, pero aún hay un tema aquí, y es que... Y yo les voy a decir, para mí uno de los mejores juegos de terror es Little Nightmares. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga una historia entre comillas plana, sus mecánicas, hay puzzles que te hacen pensar, hay varios enemigos, hay una historia de trasfondo. No, o sea, tienes la incertidumbre de por qué putos es que estás ahí, qué eres, cómo eres y por qué los bichos son exageradamente grandes a comparación tuya. Y eso es algo que nos daría miedo. Imagínense algo que mida 5 veces más que nosotros. Ustedes se asombrarían, por ejemplo, al estar enfrente de un cohete espacial, por ejemplo. No mames, Joseph. O de estar enfrente de un barco enorme. A mi opinión, los mejores juegos de terror son Bloodborne y la saga de Metro, y estos solo tienen pizcas y momentos escasos de terror y no es su eje principal. Son juegos de acción, no de terror, pero es que entienden perfectamente que el terror lo hace la atmósfera, no un grito fuerte. Por ejemplo, a mí me cagarías si yo estoy tranquila en algún momento y de repente tengo que correrle a algo como a
Outlast, por ejemplo. Outlast me caga de miedo. Pero también en Outlast hay muchas cosas que hacer, te persiguen constantemente. Es esa atmósfera de estrés, you know. FNAF no fue ni el precursor ni el primer videojuego que comenzó el declive del género. FNAF en realidad es en parte inocente. Lo que pasa es que fue el más famoso. FNAF salió en 2014. Sí. Pero es que antes de él ya existían otros que comenzaron con este asunto. Los gameplays de habla hispana se pusieron de moda entre 2011 y 2012. De entre todos los gameplays de Call of Duty de Willy Rex que habían, destacaban otros también. Los gameplays de juegos de miedo. Los del Rubio sobre todo. Oh sí, estoy hablando de Amnesia y Slenderman. Los dos exponentes de esa época. ¿Y sabéis qué? Esos sí que eran juegos malísimos. De FNAF se podrán decir muchas cosas, pero su ambientación es interesante, tiene diseños bonitos y una historia que, joder, pues es muy cool. Slender y Amnesia carecían de esto. Eran videojuegos estúpidos y feos que solo servían para que el youtuber de turno se grabara e hiciera el mono en sus vídeos. Que sí, que los vídeos eran divertidísimos, pero cuando querías tú probar estos juegos por tu cuenta, enseguida notabas que eran la mayor porquería que el ser humano había creado. Aburridos, repetitivos, sosos y plagados de bugs. Esos juegos pedorros que los youtubers de la época pusieron de moda sí que fueron un antes y un después. ¿O acaso creéis que Scott no diseñó FNAF teniendo en mente que su videojuego podría ser muy interesante para jugarlo en vídeos? Está milimétricamente creado para ser más divertido de ver por internet que jugarlo tú mismo. Existen fans de FNAF que nunca han jugado FNAF. Yo mismo apenas los he jugado porque no me gustan los jumpscares. Pero me he tragado horas de vídeos con teorías, lore y gameplays. No es casual, está calculado. Al igual que Poppy Playtime siguió esta misma intención. Entonces, como conclusión, ¿FNAF mató al género del terror? No. Sí. A ver, sí que a causa de su imparable fama provocó que el género se fuera por completo por esa vía. El género ya venía jodido, no vendían casi nada y fueron los juegos mediocres de entre 2010 y 2013 los que reanimaron un poco el asunto. Luego ya con la llegada de FNAF todo se puso patas arriba. FNAF no tiene la culpa, simplemente fue el más popular y al que se intentó replicar de todas las formas posibles. Por suerte, parece que no se quiere dejar morir por completo al género del terror psicológico clásico, pero vamos, sería muy iluso por mi parte decir que no está en una situación desfavorable. Tan solo queda ver cómo evoluciona esto con los años y al final los consumidores serán los que decidan, como siempre. Por mi parte me despido, eso fue todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en los siguientes. Chao, chao. Bueno, sí, la verdad sí tiene algo de razón, la verdad. LOL, una VTuber. Está bueno FNAF en YouTube. Pero en fin, ¿qué les puedo decir? ¿Nunca has jugado? No. Nunca en mi vida los he jugado. Pero bueno, tampoco es como que pueda jugar mucho porque tengo problemas del corazón. Anyways.